Buenas noches compañeros, buenas noches profesora. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el tema la reforma agraria en el Perú. Bueno, comencemos. El general Juan Velasco Alvarado tomó el poder en el año 1968 tras un golpe de Estado al presidente electo Fernando Belaúnde Terry. En conjunto con el ejército a su lado inició una dictadura de izquierda que duró 7 años, incluyendo la estatización de la industria y el control gubernamental de las telecomunicaciones. Al año de su mandato, en el año 1969, promulgó la Ley de la Reforma Agraria, que significó la expropiación de un aproximado de 9 millones de hectáreas, equivalente al 56% de la superficie agrícola, según informes del Instituto de Estudios Peruanos. En este periodo, las haciendas se convirtieron en 1.200 empresas asociativas o llamadas también cooperativas. Estas empresas fracasaron rápidamente y la gran mayoría terminaron siendo lo que son parcelas o algunas abandonadas. En efecto, entre el año 1970 y 1980, la productividad se redujo a un 17% en el Perú, mientras que en los demás países de las regiones aumentaron a un 18%, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sin embargo, el impacto no solo fue económico, sino también social. Un reciente estudio de Gradé, que usó una novedosa base de datos de predios expropiados durante el periodo de 1969 y 1985, revela que las zonas con mayores niveles de expropiación registraron un menor porcentaje de adultos con educación de nivel secundaria y un índice de desarrollo humano muy bajo, que duró hasta más de 30 años después de haber acabado la reforma agraria. Entonces, ¿fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Podemos afirmar que no fue beneficiosa, ya que esta medida buscó cambiar la distribución de las tierras. Esto afectó el sector agrícola en el Perú hasta el día de hoy, por lo que se pensaba que la redistribución equitativamente de las tierras iba a traer efectos favorables y que los beneficios de estos a largo plazo iban a ser mayores que sus costos. Por otro lado, también podemos afirmar que no fue beneficioso, ya que después del cambio de la reforma agraria bajaron considerablemente la producción agrícola, el rendimiento de los cultivos y la calidad de la vida de los campesinos. Hoy, a pesar de algunas mejoras, estamos retrasados en lo que son los niveles de producción agrícolas, debido a la falta de tecnología en comparación con otros países de Sudamérica. La reforma agraria fue un proceso político en el que se dieron medidas económicas y sociales para buscar redistribuir las propiedades según era para aliviar la desigualdad, mejorar la productividad agrícola, y para poder lograrlo utilizaban la intervención del Estado y el gobierno. En este contexto se expropiaron de 9 millones de hectáreas aproximadamente para 370.000 familias, el cual reflejó un 4% de la población rural. Esto se dio a través de compras forzadas de latifundios, y también se incluyeron propiedades medianas y pequeñas. La valorización de estas tierras fueron considerablemente bajas. La mayoría fueron canceladas con bono, que hasta la actualidad aún no se pagan. Las tierras iban a ser entregadas a los adjudicatarios, que se comprometían con pagar en un plazo de 20 años. La mayoría de ellos no eran propietarios individuales, sino eran cooperativas formadas por los campesinos y ex trabajadores de los latifundios. Las más importantes de ellas en ese entonces eran las CAC,
las cooperativas agrarias de producción y las SAIS, las sociedades agrícolas de interés social, con un 76% del total de tierras expropiadas. Esta tendencia por agrupar a los beneficiarios mediante la propiedad colectiva fue la razón por la que se distorsionó la entrega de las tierras y dificultó la toma de decisiones. Por otro lado, los campesinos no podían vender sus tierras porque eran garantía a favor del Estado y ese pago se tenía que realizar, ¿no? A la cual con el tiempo le llamaron lo que es la deuda agraria. A eso también le sumamos que el valor de las tierras que recibieron los campesinos fue considerablemente bajas debido a que se infló la superficie agropecuaria, la superficie agrícola. Es decir, que se incluyó dentro de la tierra agrícola tierras fértiles, tierras improductivas, tierras explotadas, pastos naturales, entre otros. A todo esto sumó un 38% más que la superficie realmente productiva. Esto creó una diferencia entre las haciendas costeñas y las haciendas de la sierra. Por ejemplo, 1000 hectáreas de pastos naturales en la sierra podían alimentar a 500 cabezas de ganado. Con una producción de lana y carne podían generar un ingreso bruto anual de 2.400 soles. No obstante, la misma cantidad de tierras podría representar en un gran latifundio una hectárea azucarera en la costa, pero podría significar la pobreza extrema en la sierra. Entonces, ¿se cumplieron los objetivos de la reforma agraria? Existen varios factores a los cuales se dicen que no. Por ejemplo, uno de ellos fueron los indicadores de bienestar, en el cual reflejó que el país, o sea, el Perú, fue uno de los 3 primeros con mayor tasa de desnutrición en Sudamérica. Por otro lado, la calidad de vida del campesino empeoró, ya que en los años de 1971, para el campesino adquirir la canasta familiar, tenía que trabajar 27 horas. Para el año 1985, esas horas trabajadas aumentaron a 89. ¿No? Por otro lado, la producción agraria nacional y los principales cultivos, como fueron la papa, el arroz, los granos de maíz, ¿no? El trigo, bajaron considerablemente a un 18%, lo cual reflejó un déficit de menos 65% del Producto Bruto Interno en nuestro país entre los años 1970 y 1980. Por conclusión, desde el punto de vista político, económico y social, podemos decir que la reforma agraria no fue beneficiosa debido a los factores ya mencionados anteriormente, tales como es la desnutrición que hubo en nuestro país en esos años, la calidad de vida de los campesinos, a las cuales tenían que hacer horas de trabajo para poder adquirir su canasta familiar. Aumentó lo que fue el terrorismo, ¿no? En esas épocas, cuando culminó la reforma agraria y el poder del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? En todas las zonas de la sierra, en toda la región, el terrorismo aumentó considerablemente, ¿no? A eso le sumamos que el PBI hubo una baja, ¿no? Considerable, ¿no? Por todas estas razones podemos afirmar que no fue favorable la reforma agraria, ¿no? En nuestro país. Bueno, gracias, eso es todo.